le queremos dar la bienvenida a Javiera Fuentes. Ella es parte del Departamento de Calidad del Ministerio y súper gentilmente accedió a estar con nosotros y compartir. Nosotros le preguntamos un tema que me comentaban que salió en algunos grupos, que es el tema de la acreditación, que evidentemente es un tema también significativo para los dispositivos secundarios. Entonces, Javiera gentilmente nos va a contar no solo el proceso de acreditación, sino también el contexto de por qué la calidad debe y puede ser relevante para integrar en los procesos de atención, en nuestro caso de cuidado y acompañamiento de las comunidades. Así que, por favor, Javiera, muchas gracias. Un aplauso, por favor, cálido aplauso. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación también. Lo comentábamos un poco cuando llegamos un ratito antes, que muchas veces estos procesos, como el proceso de la acreditación, llegan como una indicación desde el nivel central, pero no hay mucho contexto ni mucha explicación de por qué estamos haciendo esto y hacia dónde queremos llegar con lo que estamos haciendo. Por lo que estar aquí hoy día es algo súper relevante, súper interesante de poder comentárselo. Y como me tocó la exposición post-almuerzo, y mantenerlos despiertos puede ser un desafío, quisiera contarles, si me permiten la autorreferencia, algo que me sucedió cuando yo trabajaba en unas postas de salud rural en el norte de nuestro país. Cuando egresé me fui de general de zona, de médico general de zona, sin ninguna experiencia más que lo que a uno le enseñan en la universidad. Y llegué un día a una posta donde llegó un paciente, un adulto mayor, que venía a preguntarme por qué yo le había cambiado las gotitas de los ojos que él usaba. Yo miré la ficha y le dije, no ha habido ningún cambio en sus gotitas, ¿me podría mostrar qué es lo que está usando? Y él me mostró unas gotitas de tramadol, que si alguien lo ha utilizado, son unas gotitas que se usan para el dolor y que se ingieren vía oral, y él las estaba usando hacía un mes en sus ojos. Y este señor me dice, no veo. Yo quedé con la misma expresión que ustedes, no supe qué hacer. Le dije, no, es que estas no son sus gotitas, déjeme ir a ver qué pasó. El paciente se fue, conversé con la TENS de farmacia y le pregunté qué ocurrió aquí. Bueno, se confundió entre timolol y tramadol, puso las gotas cambiadas, le empezó a echar la culpa a la compañera, que ella creía que, como son las cosas en los servicios de salud, yo creo que mi compañera me tiene mala, entonces me cambió el medicamento. Bueno, yo en ese momento no sabía nada de seguridad del paciente, no sabía nada de calidad de la atención, más de lo que a uno le enseñan como en la atención clínica del box, sin entender que todo esto corresponde a un sistema, que todo esto corresponde a una serie de eventos y de errores que nos llevan sin querer a dañar a los pacientes, y no supe qué hacer. Solo me quedó y... porque no se lo dijimos, nunca se enteró de que había sido porque usó mal las gotitas, porque nosotros se lo habíamos dado en forma incorrecta. Pero en parte también creo que el desarrollo profesional posterior se fue dando en torno a ese y a otros muchos eventos que uno empieza a tomar conocimiento de uno, de sus cercanos, de cuando eres paciente, de cuando eres familiar de paciente. Quisiera comentarles lo que es la seguridad del paciente. Mira al tema que nos convoca, que es la calidad de la atención. La seguridad del paciente se trata de todas las actividades, todo el marco organizacional que podemos tener o que podemos hacer para evitar, para prevenir o para mitigar los riesgos y los daños que provocamos a los pacientes sin intención, pero que, como sabemos, son bastante frecuentes. Ya les voy a mostrar algunos datos. La seguridad del paciente, de acuerdo a todas las teorías de calidad de la atención, es uno de los pilares de la calidad. Hay otros pilares que son importantísimos, como son la experiencia usuaria, cumplir con las expectativas del paciente,
como es la eficiencia de los sistemas, la eficacia, la oportunidad, el acceso que tienen los pacientes a la salud. Pero la seguridad del paciente en nuestro país tiene una connotación que es un poquito diferente, porque como vamos a ver en un esquema que tengo un poquito más adelante, nuestro país optó por definir o por operativizar la calidad de la atención en torno a la seguridad del paciente. La siguiente. Aquí hay algunos datos sobre la importancia de la seguridad del paciente. Sabemos que los eventos adversos son frecuentes. Se estima que 1 de cada 10 personas que acceden a una atención de salud en la atención cerrada terminan con algún grado de daño. En la atención abierta sabemos que ese número es aún mayor. Lo que ocurre es que la gravedad de las consecuencias muchas veces en la atención abierta no es tan severa. Sabemos que el 50% de estos eventos adversos son prevenibles, por lo tanto tenemos un margen de acción, tenemos algo que hacer en torno a ellos. Obviamente estos eventos adversos tienen consecuencias para el paciente, consecuencias para sus familias, consecuencias para el personal sanitario que se ve involucrado en un evento adverso ha sido llamado como una segunda víctima, porque se sabe que tienen después repercusiones en su salud mental, en su bienestar. También para el sistema de salud. Sabemos que 2,6 millones de muertes al año son provocadas a consecuencia de eventos adversos que ocurren en los sistemas sanitarios. Hay una carga de enfermedad que es mayor que el VIH-Sida y que la tuberculosis. Y esto genera en los sistemas de salud un aumento en las prestaciones, tanto en los tratamientos como en los días de hospitalización, etc. Y esto tiene un impacto económico. Sabemos que en países desarrollados hasta el 15% de su gasto hospitalario podría corresponder a tratamiento de los eventos adversos que ocurren en los sistemas sanitarios. En miras a esta presentación estuve buscando qué podía decirnos la literatura en cuanto a los eventos adversos que ocurren en la atención ambulatoria. Busqué especialidad, salud mental, pero no encontré mucho, y eso no es raro porque toda la atención siempre ha estado dirigida hacia la atención cerrada. Por esto que les decía de la gravedad de los eventos que ocurren en la atención cerrada que podría provocar la muerte o consecuencias físicas y psicológicas graves. No obstante, sabemos que en la atención ambulatoria esto sí existe, que es muy frecuente y que la literatura es bastante incipiente. Sabemos, hay falta de definiciones, no hay como una definición que se pueda replicar en todos los estudios, entonces eso cuesta levantar la información, pero algunos han estimado que ocurrirían entre 1 y 24 incidentes para la seguridad del paciente por cada 100 atenciones y que entre un 25 y un 85% podrían ser prevenibles, y que los eventos adversos más frecuentes son los errores de medicación y los errores de diagnóstico. Errores de medicación como el que les conté al principio. Esto es una línea de tiempo de la historia de la seguridad del paciente que muestra en la parte de arriba lo que ha ido ocurriendo a nivel internacional y abajo lo que ha ocurrido en nuestro país. En nuestro país, los orígenes de la seguridad del paciente se remontan al año 80, cuando nace el programa de control de infecciones en los establecimientos de atención cerrada. Pero a nivel mundial internacional no era un tema que se estuviera hablando mucho, hasta el año 1999, en que se publica un informe en Estados Unidos llamado Errores Humanos, donde se muestran estas cifras que les comenté al principio, y es un informe que está hecho como en términos muy coloquiales, entonces causa gran impacto en la población y en los medios de comunicación. Es así como se empieza a hablar de la seguridad del paciente y ya no tenemos esta mirada de que son daños que fueron inevitables y que son a consecuencia de la atención normal de un paciente y que eso provocó un daño, sino que se empieza a tomar conocimiento de que podemos hacer algo al respecto y que no es algo normal. En el año 2004 en Chile comienza la reforma de salud con las garantías explícitas en salud del GES, donde habla de 4 garantías. Y la última garantía es la garantía de calidad. Cuando define la reforma de salud, la garantía de calidad, la define como alcanzar las condiciones mínimas de seguridad para la calidad de la atención. Y es así como nuestro país se enmarca o
operativiza la calidad de la atención es la seguridad del paciente. Y para poder lograr esta garantía de calidad, dice nuestra ley, los establecimientos de salud van a tener que pasar por un proceso de evaluación, por un proceso de acreditación que va a garantizar algunos estándares mínimos de calidad. Eso comienza en Chile entre el año 2009, los primeros estándares para atención cerrada, y hasta la fecha se han continuado aplicando y se han continuado creando. El año 2012 se publica como la última de las leyes de la reforma de salud, la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, donde se garantiza o se otorga el derecho a la atención segura. Bajo esa norma, bajo esa ley, se publican una serie de normativas que se elaboran en el Ministerio de Salud que tratan de resguardar algunos aspectos básicos de la seguridad del paciente en forma paralela al estándar de acreditación de algunos temas específicos, y casi todos son en relación a la atención cerrada. Por otra parte, a nivel internacional, la OMS toma conocimiento de este problema de la seguridad del paciente, comienzan retos mundiales. A 10 años de la publicación de este informe, se vieron que no habían habido ningún tipo de avance ni de reducción de los eventos adversos, todo lo contrario, estos habían ido en aumento, por lo que se le solicita a la OMS, en la Asamblea, que se elabore un plan mundial de seguridad del paciente donde se pueda abarcar de una manera más completa este problema. Nosotros como país, el año 2024, elaboramos nuestro propio plan nacional que baja de este plan mundial para abarcar el problema de la seguridad del paciente desde distintos ámbitos, como es la formación del personal de salud, como es el involucramiento de los pacientes y sus familias, como es la sinergia con distintos actores interesados. Todos aspectos que hasta la fecha no habían sido tocados porque teníamos una mirada bastante reduccionista que se enfocaba en la generación de esta normativa. Yo quise traer algunas normas que les decía que las normas en general están enfocadas en la atención cerrada. Sin embargo, existen algunas normas que son aplicables a la atención abierta. Una de ellas es el establecimiento de un programa de seguridad del paciente y calidad de la atención, donde lo que pretende armar esto es una estructura para la seguridad del paciente y para la calidad de la atención. La norma técnica 002, que es sobre el reporte de eventos adversos y eventos centinela, que apunta hacia la gestión de riesgos clínicos. Esta norma es, se podría decir, el corazón de la seguridad del paciente, es una norma antigua del 2012, pero que está en proceso de actualización. ¿Y qué es lo que pretende esta norma? Que los establecimientos generen una cultura de seguridad, tengan un sistema donde eventos como el que le conté yo al principio pueda ser notificado, pueda ser analizado y puedan tomarse medidas de resguardo para la seguridad de los otros pacientes que no han sido afectados, pero que si yo mantengo las prácticas, lo más probable es que también sean afectados. Esta norma, como les decía, le aplica a tanto los establecimientos de atención cerrada como los de atención abierta. Hay otras dos normas y que tienen que ver con los dispositivos médicos, el sistema de tecnovigilancia, que es tener una persona encargada para que eventualmente si existe algún evento adverso relacionado a un dispositivo médico, este sea notificado al ISP y se puedan generar acciones, alertas que por lo general son nacionales, alertando a otros establecimientos de los errores, de los eventos que pueda tener este dispositivo. Y una cuarta norma que tiene que ver con el sistema de registros de datos que permitan la trazabilidad, es decir, que cada dispositivo médico que ingresa a mi establecimiento, yo sé cuál es y dónde está. Cosa de que si hay alguna alerta, yo puedo identificar en qué paciente lo utilicé o pueda identificar para retirarlo. Y por último, tenemos este estándar general de acreditación de centro de salud mental ambulatoria. Voy a dar la siguiente. Este estándar, que fue elaborado, no sé, 2 años, 3 años, 3 años, se encuentra actualmente en jurídica y ha tenido una serie de problemas por cosas jurídicas, de problemas de la autorización sanitaria y otros, pero esperamos que
pueda ver la luz prontamente. Y este estándar lo que hace es reunir ciertos elementos propios de los centros de salud mental ambulatoria en conjunto con otros que son aplicables transversalmente a otros centros, como son, por ejemplo, la dignidad del paciente, entre otros. Esto que dice arriba, pauta de chequeo para autorización sanitaria, es una de las cosas que tenemos que salvaguardar antes de poder tener el estándar de acreditación propiamente tal. Creo que esa era la última. La idea de esto era mostrarles uno de los pilares de la calidad de la atención, que es la seguridad del paciente. El estándar a veces es un poco más amplio y habla también de la dignidad del paciente, que habla también de la humanización de la calidad, como está leyendo, pero en esencia a lo que pretende responder es a eso, es a la seguridad y a la reducción de los eventos adversos, de los daños que se provocan a las personas durante su atención de salud. Una consulta. Ahora a los grupos. Sí, perdón. Sí. Oye, un aplauso por favor a Javiera, muchas gracias. Sí, es importante que cualquier duda, evidentemente, o comentario, lo podamos ir en la conversa con los grupos, porque en la práctica eso va a ser importante a la hora de establecer cuáles son los elementos significativos. Queremos agradecer a Javier por su presentación y también por la comprensión de los elementos significativos de la lógica de la seguridad a la calidad. Hablábamos también de la calidad situada antes del almuerzo, entonces la posibilidad de integrar también estos elementos que tienen que ver con la normativa vigente, pero por sobre todas las cosas, la lógica del cuidado y de los cuidados con nuestros sujetos de atención y comunidades. Entonces, el desafío ahora es la conversación respecto de estos elementos que Javiera ha compartido con nosotros y en relación a las cosas que hemos ido conversando durante el día, ¿no? Diálogo, participación, complejidad, la incorporación de los elementos de las comunidades, los sujetos, las lógicas y las prácticas de los territorios y ahora los elementos asociados a el continuo, por decirlo de alguna forma, seguridad, calidad, como elemento de la legislación, pero también como parte de nuestro quehacer, cuáles son los elementos que consideramos significativos a propósito de los potenciales procesos de acreditación, pero de calidad, para incorporar relativo a los territorios. ¿Sí? Esa sería como la pregunta que es siempre más compleja y también va hacia más específica a nuestras prácticas de cuidado. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, 20 minutos algo, después la presentación de Marco y ya pensando en cuál sería nuestra propuesta como grupo, como colectivo, como sujeto, frente a cuáles son los elementos que resultan significativos para nosotros de incorporar y para entregar para la construcción de políticas públicas. ¿Sí? Así que, por favor, adelante.